Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Bruno Comerato, integrante de TES. Y bueno, a continuación, ahora vamos a ver un video que armamos previamente para organizaciones de la economía social y popular, en la cual vamos a ver cómo calcular los costos de las unidades productivas y también ver en qué radica la importancia de conocer la estructura de costo de las mismas. ¿Para qué a nosotros nos interesa saber cuáles van a ser los costos de nuestros productos o servicios? Prácticamente para poder medir cómo hacer para llegar o alcanzar nuestros objetivos económicos, como por ejemplo, cuánto me quiero llevar yo a fin de mes con mi emprendimiento. Entonces, para saber cuánto o para saber cómo llegar, por ejemplo, yo me quiero ganar 40.000 pesos en el mes. Bueno, ¿cómo llego yo a estos 40.000 pesos? Para saber esto, primero tengo que saber cuántas unidades de mi producto tengo que vender para ganar 40.000 pesos a fin de mes. Y para saber cuántas unidades tengo que vender, primero tengo que saber cuál es el margen que me queda, o sea, cuál es la ganancia que me deja cada unidad de producto. Y para saber esto, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre el precio al que lo voy a vender menos lo que me cuesta el producto. Entonces, es por eso que primero lo que tenemos que determinar es cuánto me cuesta a mí cada unidad de producto. Bien, entonces un poco en esto va a basarse la clase de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, cálculo de costos. Lo primero que tenemos que definir es qué es un costo. Y acá lo que decimos es, en términos generales, que un costo es todo esfuerzo o elemento necesario para alcanzar un objetivo. Entonces acá ponemos un ejemplo de que si quisiéramos escalar una montaña, el esfuerzo o elemento o sea, los costos en los que vamos a incurrir son la indumentaria, es decir, la ropa, los instrumentos para escalar, pero también el tiempo que nos va a llevar, o sea, en este caso 6 horas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista económico, el costo económico va a terminar siendo todo esfuerzo o elemento necesario para fabricar y o vender bienes y o prestar servicios. Entonces acá vamos a tener los insumos de mi producto, el alquiler, los seguros, las horas de trabajo que nosotros vamos a ocupar, porque es importante determinar o tener en cuenta que el trabajo que nosotros aportamos para realizar el producto termina siendo un costo. ¿Por qué? Porque tenemos que valorizar nuestro trabajo. Es por eso que lo vamos a incluir. Luego, vamos a la clasificación de los costos. Entonces, los costos se dividen en dos tipos de costos, en el variable y costos fijos. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Los costos variables son los que se pueden asignar directamente al producto. Por ejemplo, en el caso de un sándwich de milanesa, los costos variables van a ser la milanesa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un sándwich de milanesa va a llevar una milanesa, o va a llevar dos, o va a llevar tres milanesas, dependiendo qué tan grande lo queramos hacer. Lo mismo con los tomates, la lechuga, el pan y demás. Entonces, todos aquellos que los podamos asignar de manera directa van a ser los costos variables. Entonces acá pusimos materia prima, acá, materia prima, los insumos, las mercaderías para reventa, en caso de que tuviésemos un negocio y compráramos leche y la venderíamos a un precio más caro. Las bolsas y cajas para el embalaje, bueno, todas esas cosas que sabemos que se pueden como asignar directamente o fácilmente al producto van a ser los costos variables. Por otro lado, los costos fijos, por el contrario, son aquellos que afectan al proceso productivo en general y por lo cual no voy a poder asignar de manera tan directa a una unidad de producto. Entonces acá tenemos los alquileres, los seguros, los servicios como pueden ser el gas, la luz, el agua, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un alquiler que nos cuesta 5.000 pesos, yo no es que le voy, no sé, y hago sándwiches de milanesa. ¿Cómo sé cuánto del alquiler le pongo al sándwich de milanesa? Porque no está asignado directamente como puede ser la milanesa. Entonces es por eso que a esto lo vamos a llamar costos fijos. Luego vamos a ver cómo hacer, porque existe una manera para asignar a cada unidad de producto el total de mi costo fijo, pero lo vamos a ver luego. Luego tenemos los retiros de asociados, es decir, lo que nosotros, los retiros de asociados vendrían a ser el sueldo en las cooperativas de trabajo. Entonces, acá lo que te dice
es cómo los asignás o cómo los considerás, como un costo variable o como un costo fijo. Bueno, esto va a terminar dependiendo de cómo nosotros, de qué criterio usemos nosotros. Por ejemplo, si los compañeros y compañeras del emprendimiento de la unidad productiva van a cobrar en base a lo que produzcan, ¿sí? Entonces, si una compañera o un compañero produce 20 unidades, va a cobrar por esas 20 unidades, lo vamos a considerar como un costo variable. En cambio, si nosotros vamos a determinar nuestros retiros en base a la cantidad de tiempo que trabajemos o van a ser retiros más fijos, bueno, lo vamos a considerar un costo fijo. En este sentido, digo, hay libre arbitrariedad de poder determinarlo de una u otra manera. Nosotros lo que recomendamos siempre es que por una cuestión de predecibilidad ante el compañero o compañera, los retiros terminen siendo fijos, para que a fin de mes no estén viendo, bueno, no sé, este mes producimos 5 unidades o 20 unidades de tanto, entonces mi sueldo va a ser tanto, sino que se genere una mayor predecibilidad para no estar, para corrernos tal vez de ese día a día o miedo de no sé a fin de mes cuánto me voy a llevar y que lo determinemos de manera fija. Entonces, bueno, a fin de mes yo y mis compañeros se quieren llevar 20.000 pesos cada uno. Entonces, determinarlo como un costo fijo y después vemos cómo hacemos para llegar a esos 20.000 pesos. Pero bueno, como les dije, se puede determinar de ambas maneras. Ahí va. Bien, ahora vamos a ver cómo se calculan los costos variables. En este caso y en los casos subsiguientes, en los ejemplos subsiguientes, vamos a usar como ejemplo un emprendimiento que vende frasco de mermelada de frambuesa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis costos variables? Que es lo que dijimos que están los que se pueden asignar de manera directa al producto. Vamos a tener frambuesas, por las cuales vamos a usar 150 gramos, el cual está a 60 pesos el kilo. Esto debe ser bastante viejo. Y ahora vamos a ver qué quiere decir el precio unitario. Vamos a tener el azúcar, que vamos a usar 50 gramos, la cual está a 20 pesos el kilo, y un envase, que va a ser un frasco por una unidad, en la cual está 50 pesos la caja de 10 unidades. Bien, ¿qué es el precio unitario? El precio unitario a mí me va a ayudar a poder medir o a poder calcular el precio de 150 gramos de frambuesa, de 50 gramos de azúcar y de una unidad de envase. Como yo tengo el precio en kilos y tengo la cantidad medida en gramos, necesito llevar el precio de los kilos a gramos. Entonces lo que voy a hacer va a ser, ¿cuánto a mí me sale el gramo de frambuesa? Y el cálculo que tenemos que hacer es 60 pesos dividido la cantidad de gramos que tiene un kilo. Como un kilo son 1000 gramos, vamos a hacer 60 dividido 1000, me va a dar 6 centavos. Lo mismo con el azúcar y lo mismo con los frascos de los frascos. Entonces acá, ¿cómo llegamos a estos 9 pesos del total de, o sea, de cuánto te sale 150 gramos de frambuesa? Lo que vamos a hacer es 0,6 pesos, o sea, 6 centavos por 150 gramos. Y esto me va a dar 9. 50 gramos por 0,02 me va a dar 1 peso y una unidad por 5 pesos, que es cada unidad, 5. Entonces, el costo variable unitario de cada frasco va a ser 15 pesos. Después, cuando hablamos de costo variable total, es el costo variable total de mi emprendimiento. Entonces, lo que acá decimos es que va a aumentar a 15 pesos a cada frasco que vayamos realizando. Entonces, si realizamos 2 frascos, nuestro costo variable total va a ser 30. Si realizamos 3 frascos, nuestro costo variable va a ser 3 frascos por 15 pesos. Entonces va a ser 45. Y así va a ir aumentando nuestro costo variable total a medida que vayamos realizando más productos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, más que nada, en este caso va a ser en la frambuesa, pero después, si tenemos un emprendimiento gastronómico, va a ser, por ejemplo, en las papas o en aquellas verduras las cuales tienen cierto desperdicio a la hora de cocinarlas o de pelarlas, por ejemplo. Entonces, lo que acá estamos determinando
es que hay que tener en cuenta la merma. ¿Cuál es la merma? La merma es el desperdicio que se tiene cuando un insumo pasa por el proceso productivo. Entonces, en el caso de las frambuesas, nosotros acá lo que medimos es la cantidad que necesitamos para hacer un frasco de 100 gramos de mermelada de frambuesa. Pero es posible que, porque como lo lavás y lo pelás y después cuando lo cocinás, en realidad, si vos comprás 150 gramos, te terminen quedando 120. Entonces va a ser menos lo que vayas a cocinar. Entonces vas a tener que comprar un poco más de frambuesa. Entonces es por eso que hay que tener en cuenta la merma, o sea, el desperdicio que va a tener cada uno de estos insumos. ¿Y cómo medimos la merma? Va a ser la cantidad neta, o sea, los 150 gramos que necesito para hacer el frasco, dividido la cantidad bruta, es decir, lo que tengo que comprar yo en la verdulería, por ejemplo, para poder hacer este frasco de 100 gramos. Y eso es lo que me va a dar el porcentaje de merma. En este caso, consideramos que para hacer 150 gramos de frambuesa necesitamos 180 gramos, o sea, necesitamos comprar 180 gramos. Entonces, decimos que la frambuesa tiene una merma del 83%, o sea, del 100% que yo compre de frambuesas, solamente me voy a quedar con el 83,33, porque el resto va a ser desperdicio. Entonces, nosotros no vamos a comprar 150 gramos, vamos a tener que comprar 180. Entonces, lo que va a hacer eso va a ser encarecer mi producto. Entonces, reemplazando con el ejemplo anterior, en vez de 150 gramos, nosotros tenemos que usar como costo 180 gramos. ¿Se entiende? Entonces, van a ver acá que en realidad el precio de las frambuesas va a ser de 10,80, no de 9. Entonces, el costo variable unitario de cada frasco va a ser 16,80 y no estos 15 que mostramos anteriormente. Igualmente, siguiendo con el ejemplo, vamos a tomar estos 15 pesos, como que no hubo merma, como que de 150 gramos a vos te quedan 150 gramos, para simplificar un poco el ejemplo y no poner como números más redondos. Una vez explicado los costos variables, vamos a ir por los costos fijos. Bien. En este caso, ¿cuáles van a ser los costos fijos? Bueno, aquellos que no van a depender de lo que yo produzca, ¿sí? Entonces, esta forma es más fácil de entender. Son aquellos gastos que produzca o no, los voy a tener que pagar igual, como son los alquileres, como puede ser, los servicios, como va a ser nuestro salario, que después vamos a ver que termina siendo un poco, lamentablemente, la variable de ajuste cuando no llegamos a pagar todos los costos fijos. Entonces, los conceptos de costo fijo va a ser que no van a estar atados a mi producción. Entonces, si yo produzco 0 o produzco 10 o produzco 1000 de cada producto, yo voy a pagar lo mismo, hasta cierto punto, pero voy a terminar pagando lo mismo. Bien, entonces en este ejemplo vamos a poner que tenemos un alquiler del local, por ejemplo, que lo pagamos una vez por mes. Acá en realidad va a 500 por mes, no 5.000 por mes. Y el precio unitario, como está medido en meses, vamos a seguir poniendo 500 por mes. En este caso, los servicios públicos, fíjense que en esta columna siempre vamos a determinar que es por un mes, porque necesitamos que la unidad de medida sea siempre la misma. Entonces, como estos servicios, vamos a poner de ejemplo la luz, lo pagamos de forma bimestral y me sale 1.000 pesos por bimestre, si lo pasamos a meses, van a ser 500 pesos por mes. Entonces van a ser estos 500 pesos que tomemos. Bueno, el trabajo que vendrían a ser el salario, los retiros y la amortización. Ahora vamos a explicar bien qué es la amortización, pero serían 1.000, lo cual nos da un total de 6.000 pesos. Entonces, en nuestro ejemplo, los costos fijos totales van a ser de 6.000 pesos. Bien, ¿qué es la amortización? La amortización va a ser, se refiere al desgaste que sufren todas las máquinas, los equipos, las herramientas que poseamos en nuestro emprendimiento para llevar a cabo nuestros productos. ¿Para qué nosotros queremos determinar la amortización?
porque entendemos que como nuestras maquinarias, nuestros bienes de uso se van desgastando con el paso del tiempo, cuando se terminen de desgastar, nosotros lo vamos a tener que volver a reponer, lo vamos a tener que volver a comprar. Y para que esto suceda y no nos suceda que no tenemos plata en la caja, tenemos que calcular la amortización. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es a ir juntando plata, cierta cantidad de plata por mes, para cuando llegue el momento de tener que reponer ese bien de uso, tengamos la plata suficiente. ¿Cómo lo calculamos entonces? La amortización es el valor de compra de nuestro bien, o sea, cuánto nos salió nuestro bien en ese momento. Vamos a suponer que, con el mismo ejemplo, tenemos una mega cocina, un mega horno industrial que nos sale 180.000 pesos y que la vida útil, es decir, cuánto nos va a durar este horno, es de 15 años. Entonces, lo que se hace son 180.000 dividido como nuestra unidad de medida es por meses. Vamos a poner la vida útil en meses, que son 180 meses. O sea, 15 años por 12 meses nos da 180. Bien, entonces estos 180.000 dividido 180 nos va a dar una amortización de 1.000 pesos. Es por eso que acá tenemos amortización por 1.000 pesos. Bien, ahora ya sabemos cuáles son los costos variables de mi emprendimiento, que es el de frasco de mermelada, y ya sabemos cuáles son los costos fijos totales. Ahora lo que vamos a hacer es este cálculo que decíamos para poder reasignar, o para poder asignar en realidad o distribuir a cada uno de mis productos esos 6.000 pesos de los costos fijos totales. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que determinar es, che, ¿cuánto produzco yo por mes? Que va a ser que va a ser la cantidad a la que yo vaya a distribuir mis costos fijos totales. Entonces, lo primero que hay que saber es cuántas horas trabajamos productivamente. Entonces, lo que mostramos en estos cuadros es decir, cuáles son las horas que todos los compañeros y compañeras aportamos al emprendimiento, aportamos a la cooperativa. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es un cuadro con una fila de listas, con una lista de tareas, perdón, y vamos a dividir las horas en producción, es decir, horas productivas, y otras horas, que pueden ser de administrativas, que pueden ser de comercialización, pero que para este caso no nos va a importar discriminarlas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos saber es cuántas horas aportamos los compañeros y compañeras a la producción, ¿sí? Más allá que el resto igualmente lo necesitamos para saber cuántas horas trabajamos en total. Para determinar cuánto voy a producir yo a fin de mes, solamente necesito saber cuántas horas productivas tiene el emprendimiento. Entonces, las tareas son compra de insumos, la frambuesa y el azúcar, no es una hora productiva, va a ser una hora de otro tipo. ¿Por qué? Porque yo en este momento no estoy produciendo, más allá de que las líneas delgadas y podemos decir, bueno, pero si vos no vas y compras los insumos, no vas a poder producir, no va a ser puntualmente una hora productiva, como sí lo va a ser, por ejemplo, la limpieza y la preparación de frambuesas, la cual me va a llevar en este caso una hora por semana, la cocción de la mermelada. Acá van a ver que hay una hora en otras, ahora voy a explicar el por qué. El envasado de la mermelada y después la feria, que es cuando vamos a la feria a vender nuestros frascos, 7 horas por semana que no van a ser productivas, sino que van a ser comerciales, y la administración. Bueno, acá pusimos banco, AFIP, etcétera. Bueno, llevar la contabilidad, hacer los costos, por ejemplo. Bueno, no van a ser horas productivas, sino que van a ser otras. Volviendo al caso de esta hora de la cocción de la mermelada, van a ser lo que en esta fila llamamos tiempos muertos. Es decir, por ejemplo, si estamos cocinando la mermelada y yo estoy, mientras se cocina en el horno, estoy una hora sentado, bueno, esa hora sentada va a ser un tiempo muerto, digo, yo no la voy a estar produciendo. Entonces está bueno tenerla en cuenta para ver que se podría hacer otra cosa y sacar esa hora muerta, porque digo, esta hora muerta la estamos pagando. Bien, y como acá decíamos, las restantes tareas de soporte son igualmente necesarias, ¿sí? O sea, todas estas horas son imprescindibles, porque si yo no compro insumos, si yo no voy a la feria o si yo no llevo estas tareas administrativas, nuestro emprendimiento no va a ser muy viable o va a ser difícil de llevar adelante. Entonces, del total de 16 horas que ponemos a disposición para nuestro emprendimiento, solo 6 horas por semana van a ser
dispuestas para la producción. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto para ver nuestra producción, nuestra capacidad productiva mensual, que es el tiempo de producción, que es cuánto tiempo me lleva a mí hacer una unidad de cada producto. Para esto tenemos dos formas de poder medirlo. La primera, que es una forma como más generalizada, que tal vez es la más sencilla, es este ejemplo que te dice, si sabemos que en las 6 horas semanales que dedicamos a producción podemos hacer 60 frascos, digo, nos sentamos en una semana, nos pusimos a ver cuántos frascos podíamos hacer y vimos que podíamos hacer 60. Entonces, cada frasco nos va a requerir hacer 6 minutos. ¿De dónde sale estos 6 minutos? Sale a hacer las 6 horas por semana dividido los 60 frascos que hacemos en esa semana. Esto nos va a dar en realidad 0,10, que son 0,10 horas. Como está medido en horas, ¿cómo hacemos para pasarlo a minutos? Ahora les muestro. Sería, perdonen mi letra, 6 dividido 60 nos va a dar 0,10 horas. Estas 0,10 horas, para pasarla a minutos, siempre que tengan un número medido en horas, si quieran pasarlo a minutos, lo tienen que dividir por 60. ¿Por qué? Porque son la cantidad de minutos que tiene una hora. Entonces, si hacemos 0,10 dividido 60, nos va a dar 6 minutos. ¿Sí? Pero acá igualmente nos va a servir... que borre. Nos va a servir el 0,10 porque vamos a estar siempre midiendo todo en horas y no en minutos. Bien, y acá lo que te dice es, y si hiciéramos distintos productos, y esta es la segunda forma a la que me refería cuando hablábamos de cómo medir cuánto tiempo me lleva a producir una unidad de cada producto. Y es que nos vamos a tener que parar un poco por tareas y cuánto tiempo nos va a llevar cada una de esas tareas. Entonces, vamos a poner de ejemplo que realizábamos remeras. Digo, esto no necesariamente es para hacer cuando tenemos muchos productos, sino que también para hacer uno. ¿Sí? Entonces tenemos que una remera de corte nos va a llevar 30 minutos. De confección nos va a llevar 60. Terminación nos va a llevar 30 y embalado 10 minutos. Esto nos va a dar un total de 130 minutos. Así hacemos con todos los productos que tenemos, en este caso vestido y pantalón, y en total nos van a dar 450 minutos. Esto, pasando las horas, nos va a dar 7,30 horas. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuántas remeras realizamos. Digo, si hacemos una remera, bueno, cada remera nos va a llevar 130 minutos. Si hacemos un vestido, cada vestido nos va a llevar 150 minutos. Y así con el pantalón. Bien. Una vez que nosotros tenemos las cantidades de horas que tenemos disponibles para el emprendimiento, o sea, la cantidad de horas productivas y cuánto tiempo nos va a llevar a hacer cada unidad de producto, ya podemos determinar cuál es nuestra capacidad productiva, es decir, cuánta producción realizamos en un periodo de tiempo, en este caso en un mes, y a eso lo vamos a dividir por nuestros costos fijos totales para determinar nuestro costo fijo unitario. Bien, en el ejemplo entonces el cálculo, la fórmula es esta, son costos fijos dividido la capacidad de producción dividido el tiempo de producción, ¿sí? Entonces, pasando a números son los 6.000 pesos mensuales que teníamos de costos fijos totales dividido 6 horas semanales dividido 6 minutos por unidad. Como nosotros queremos pasarlo a meses y a horas, van a ser 24 horas mensuales, o sea, 6 por 4 semanas. Y a los 6 minutos, como necesitamos pasarlo ahora, porque acá estamos midiendo la cantidad de tiempo mensual en horas, lo vamos a pasar a horas. ¿Y cómo hacemos? Como dijimos, 6 dividido 60, 60 minutos, nos va a dar 0,10 horas por unidad. ¿Sí? Esta cuenta, las 24 horas mensuales dividido 0,10, nos da que en el mes este emprendimiento puede realizar 240 unidades de frasco. Y estas 240 unidades las vamos a dividir por los 6.000 pesos de costos fijos totales, los que nos va a dar 25 pesos de costo fijo unitario por frasco. Y acá, en el ejemplo anterior, porque acá lo que vamos a calcular es el costo total unitario,
que es el costo variable unitario de cada frasco más el costo fijo unitario de cada frasco. Y en el ejemplo anterior habíamos visto que el costo variable unitario de cada frasco era de 15 pesos. Entonces, nuestro costo total unitario en este ejemplo va a ser 40 pesos. 15 más 25, 40. Bien, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular los costos totales unitarios es la ocupación de producción. ¿Y a qué le llamamos con esto? Son las horas reales que se están trabajando, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Por distintas razones, en nuestro emprendimiento no podemos trabajar las 200 horas que nos habíamos propuesto, o en este caso, las 16 horas que nos habíamos propuesto, pero vamos a poner de ejemplo que habíamos dicho que íbamos a trabajar 200 horas en el mes para producir. Bueno, que por distintos motivos no estamos pudiendo trabajar esas 200 horas porque, por ejemplo, no vendemos tanto o porque por la pandemia no podemos ir al lugar de trabajo, entonces no podemos trabajar esa cantidad de horas, estamos trabajando 160 horas. Bien, a esto se le va a llamar subocupación, ¿sí? Porque vos no estás trabajando en realidad 200 horas, estás trabajando 160. Entonces vas a estar trabajando un 80% de la capacidad, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esto? Hacemos 160 dividido 200 horas, o sea, lo que estás trabajando realmente versus lo que vos creías que podías llegar a trabajar en un escenario de pleno, digamos. Bien, entonces hay dos maneras para trabajarlo o para solucionar esto, ¿sí? Porque va a haber una diferencia, esto me va a tergiversar en mis costos. Entonces, la opción A es corregimos la capacidad de producción consignando las horas sin ocupar como horas no dedicadas a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Si en el ejemplo de la capacidad de producción, yo en vez de estar trabajando 4 horas, en realidad estoy trabajando 2, estas 2 horas que no trabajo las voy a pasar acá, a otras. Así mi capacidad, así mis horas productivas se reducen a lo que efectivamente son, a 4 horas. Eso es como tal vez la manera más prolija de realizarlo, así nos va quedando bien real este cuadro. En el caso de que fuesen, como el ejemplo anterior, 200 horas, acá deberíamos reducir en 40 para que acá nos quede 160 horas por mes. Y la opción B es en la fórmula de los costos fijos o unitarios agregarle un nuevo concepto que es la ocupación. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, los costos fijos unitarios antes eran costos fijos dividido la capacidad de producción dividido el tiempo de producción. Acá es lo mismo y le vamos a agregar la ocupación multiplicando a toda esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, si nuestro costo fijo unitario era de 25 pesos antes, ahora vamos a ver cuánto es. Entonces, a las 24 horas mensuales y a las 0,10 horas que nos lleva cada producto, lo vamos a multiplicar por el 80%, que es la ocupación de nuestra capacidad total, que lo habíamos determinado haciendo 160 dividido 200 horas. Bien, entonces, de las 240 unidades totales que producíamos en el mes, si nosotros ocupamos un 80% de nuestra ocupación total, vamos a hacer solamente 192. Esta 0,80 sale de determinar el 80%. Si nosotros tenemos un 50%, es 0,50. Si tenemos un 10%, es 0,10. Si tenemos un 100%, va a ser 1. Entonces se multiplica por 1. Entonces, como nosotros vamos a poder producir a fin de mes menos unidades que las que teníamos pensado, los 6.000 pesos de costos fijos totales se van a distribuir en menor cantidad de unidades. Es por eso que nos va a terminar saliendo más caro que en el caso anterior. Y acá voy a mostrar un poco gráficamente cómo evolucionan los costos, cómo se ven los costos a medida que se van produciendo mayor cantidad de unidades. En esta línea lo que vemos es el costo total. El costo total, como vimos anteriormente, es la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. Después, en la línea celeste, podemos ver que el costo fijo no se mueve,
¿sí? Por más que yo produzca 0 o que produzca 240, los costos fijos van a ser siempre 6.000. Como dijimos al principio de esta clase, que los costos fijos no van a variar según lo que yo produzca. En cambio, los costos variables sí van a ir aumentando a medida que yo produzca más. Acá en el ejemplo teníamos que a medida que yo producía una unidad de producto más, nuestro costo variable total iba a ir aumentando en 15 pesos. Bueno, acá tenemos el ejemplo de que se va aumentando en 15 pesos a medida que se va produciendo más. Y entonces lo que podemos ver es que el costo total arranca en los costos fijos, ¿sí? Cuando yo tengo 0 unidades producidas, mi costo total va a ser de 6.000 pesos, que va a ser igual a mi costo fijo. Y a medida que voy produciendo más, va a ir evolucionando en la misma medida que va evolucionando los costos variables. ¿Qué sucede con los costos unitarios? Recién vimos los costos totales. ¿Qué sucede con los costos unitarios? Bien, tenemos las mismas 3 líneas. En este caso, los costos variables son siempre igual. Acá son 15 pesos. ¿Por qué son siempre igual? Porque unitariamente, a medida que yo vaya produciendo más, el costo variable de hacer frasco de mermelada van a ser 15 pesos siempre. Nunca va a ser más de 15 pesos. En cambio, con los costos fijos no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque a medida de que yo voy produciendo más cantidad de frascos, más cantidad de mermeladas, el costo fijo total se va a ir dividiendo, se va a ir distribuyendo a mayor cantidad de frascos. Entonces mi costo fijo unitario se va a ir haciendo cada vez más chico, como vimos en el ejemplo anterior. En este ejemplo, cuando hacíamos 240 unidades, mi costo fijo unitario era de 25 pesos. En cambio, cuando hacíamos 192 unidades, el costo fijo unitario era de 31,25. Entonces, en este gráfico lo podemos ver bien claro. A medida que yo voy produciendo más, mi costo fijo unitario va a ir disminuyendo. Porque si yo produzco una unidad, acá no es el caso, bueno, voy a gastar, porque acá está a partir de 60. Pero si yo producía una unidad, mi costo fijo unitario iba a ser 6.000, porque esos 6.000 costo fijo total se iba a distribuir en solo una unidad. Cuando se distribuye en dos, va a ser 6.000 dividido 2, van a ser 3.000. Entonces, a medida que voy produciendo más, van a ir viendo que mi costo fijo unitario va a ser menor y el costo total unitario, que es la sumatoria del costo variable más el costo fijo unitario, también va a ir disminuyendo a medida de que vayamos produciendo más. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo? Poder realizar la mayor de producción posible para que así mis costos fijos, que no van a variar dependiendo de mi producción, puedan ser cada vez menores. Bien, ya sabemos cómo calcular entonces nuestro costo total unitario. Entonces, ahora lo que podemos hacer es determinar el precio de venta, el precio unitario de venta, lo vamos a llamar. A ver, quiero mostrarles primero un ejemplo con... A ver si me deja salir. Bien, les voy a mostrar los gráficos. El dibujo no es lo mío, como verán. Hay como una especie de teoría que te dice que tu precio de venta va a ser un cuadrado, el cual su base, como vimos recién, va a ser el costo. O sea, nunca voy a poder vender mi producto a un precio menor al costo, porque si no voy a estar perdiendo. Después, ¿cuáles van a ser las paredes? El precio de mercado, es decir, ¿a cuánto vende, vamos a llamarle mi competencia, el mismo producto que yo? Acá voy a dar un ejemplo que lamentablemente sucede mucho, que nosotros determinamos los precios de venta según cuánto lo vende el de al lado. Si yo vendo un sándwich de milanesa, el de al lado, lo voy a poner al precio que lo vende el de al lado. Entonces, si el de al lado lo vende a 150 pesos, yo lo voy a vender a 150, así digo, bueno, estamos más o menos parecidos, los clientes van a venir a cualquiera de los dos, y si de última lo puedo vender un poquito más barato, tal vez vengan a mi negocio. Bueno,
eso conceptualmente está mal. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuál es el costo del sándwich de milanesa de tu vecina. Entonces tal vez tu vecina compra la carne en Matadero y le va a salir mucho más barato que vos que la compras en tu barrio. Entonces es por eso que de mínima tiene que ser mayor a tu costo. Y que después sí tenés que tener en cuenta a cuánto lo vende tu vecina o vecino. Y por último, el techo vendría a ser algo un poco tal vez abstracto, pero es a cuánto está el cliente dispuesto a pagarlo. ¿Sí? Es decir, cuánto va a pagar el cliente por el sándwich de milanesa que yo hago. Eso es un poco abstracto porque, bueno, como que termina resultando bueno, yo le pregunto al cliente, bueno, ¿cuánto pagarías vos un sándwich de milanesa? Y bueno, por lo general el cliente te va a decir lo más bajo posible, por eso tal vez es un poco abstracto, pero bueno, está bueno conceptualmente para entender todo esto que estamos viendo ahora. Bien, seguimos con la presentación. Buenísimo. Habíamos visto que es la formación de precios. Bien. Entonces, el precio de venta de mínima va a tener que ser mayor a nuestro costo total unitario. Puede ser mayor o igual. Ahora vamos a explicar por qué igual. En nuestro caso eran 40 pesos nuestro costo total unitario. Acá lo que te dice es que hay que tener presente que en estos 40 pesos vos ya incluiste el costo variable, o sea, todo lo que gastás en frambuesa, en azúcar y en los envases, y también estás teniendo en cuenta tus costos fijos, es decir, ya estás teniendo en cuenta el sueldo, el retiro que cada uno de nosotros nos llevaríamos. Entonces es por eso que te dice que si vos lo vendés a 40 pesos, ya estaría bien, ya estarías incluyendo tu ganancia. Es por eso que no necesitas a priori venderlo más caro que esto. Pero nosotros lo que aconsejamos es como tener en cuenta tal vez un margen de error, porque tal vez vos no puedas, no puedas prever con exactitud cada uno de los costos que tengas, o tal vez hay costos que no tuviste en cuenta y que vienen en un futuro. Entonces, a esos 40 pesos agregarle un margen de error que va a ser del 5%. También podemos agregarle otro 5% que le vamos a llamar margen de capitalización. Es decir, yo quiero ir ahorrando un poquito para poder comprar nueva maquinaria en un futuro. Y acá lo que nos dice es que a nuestro precio teórico, o sea, lo que determinamos recién, lo tenemos que comparar sí o sí con el precio del mercado, porque si nosotros vendemos no sé, determinamos un precio teórico de 100 pesos y en el mercado lo venden a 80 pesos a ese mismo producto, bueno, muy difícilmente nos lo vayan a comprar a nosotros. Lo mismo sucede en caso contrario, tal vez nuestro precio teórico es 100 pesos y el mercado lo vende a 200. Entonces, todo ese margen podemos aprovecharlo y poner un poco más caro nuestro producto. Total, en vez de ponerlo a 100, puede ponerlo a 180 y va a estar igualmente más barato que lo vende el mercado. Entonces, acá damos el ejemplo de cuánto quedaría con el 5% del margen de error y el 5% de margen de capitalización. Entonces, el 10% de 40 pesos que salía nuestro producto es 44 pesos. Entonces, lo vamos a vender a 44 pesos o más. Y en este caso puede ser 44 y ya sabemos que vamos a cubrir todo lo que acabamos de hablar. Bien, una vez que ya sabemos a cuánto vamos a vender nuestros productos con el precio de venta y cuánto nos cuesta cada uno de los productos, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer, que es con la que empezamos la clase, es cuántas unidades de producto o del servicio que yo ofrezco tengo que vender para alcanzar, para cubrir mis costos fijos totales. Mis costos fijos totales es, como dijimos en el principio, los objetivos económicos, ¿sí? ¿Cuánto quiero ganar yo? Teniendo en cuenta, bueno, que hay que pagar un alquiler, que hay que pagar servicios, que hay que pagar impuestos, como puede ser el monotributo e ingresos brutos, que vimos en la clase anterior. Entonces, la fórmula para determinar mi punto de equilibrio va a ser los costos fijos totales
dividido el margen de contribución. ¿Y a qué le llamamos margen de contribución? Va a ser el excedente bruto que obtengo por cada unidad vendida. ¿Qué quiere decir excedente bruto? Excedente bruto va a ser, quiere decir que no tenemos en cuenta nuestros costos fijos totales, sino que es la diferencia entre el precio de venta, que lo habíamos estipulado en 44 pesos, menos los 15 pesos del costo variable unitario de cada producto. La diferencia de esto va a ser 29 pesos. Entonces, mi contribución marginal, mi margen de contribución en este ejemplo es de 29 pesos. Como les decía, ¿por qué excedente bruto? Por esto. Porque no estás teniendo el costo fijo, porque el costo fijo ya lo estás teniendo en cuenta acá. O sea, vos estás haciendo la diferencia contra los costos fijos. Si vos en este ejemplo pusieras los 25 pesos de costo fijo y acá pusieras 40, estarías duplicando los costos fijos. Es por eso que solamente vamos a tomar el margen de contribución. Y bien, volviendo al punto de equilibrio, entonces, los costos fijos totales, que eran 6.000 pesos en nuestro ejemplo, dividido 29, que es la contribución marginal, nos va a dar un total de 206,89 unidades a vender. Como nuestras unidades no se pueden dividir en 0,89, siempre vamos a tener que redondearlo para arriba, porque si redondeamos en menos, no llegamos a cubrir nuestros costos fijos. Entonces, redondeando para arriba, nos da que deberíamos de vender 207 unidades. Y acá nos vamos a encontrar con 3 escenarios. El primero, en el que vendamos menos unidades con nuestro punto de equilibrio y en este caso no vamos a llegar a cubrir nuestros costos fijos. Y acá, como les decía anteriormente, lamentablemente el costo fijo que termina siendo la variable de ajuste, termina siendo nuestros retiros, nuestros salarios. ¿Por qué? Y porque el alquiler lo tenemos que pagar, porque la luz la tenemos que pagar y el monotributo lo vamos a tener que pagar. Entonces, es por esto que es muy importante poder determinar nuestro punto de equilibrio para no llegar a este escenario. El segundo escenario va a ser que vendamos 207 unidades, es decir, la misma cantidad que nuestro punto de equilibrio. En este caso, nuestro emprendimiento va a poder ser viable. ¿Por qué? Porque vamos a pagar todos nuestros costos variables totales y vamos a pagar todos nuestros costos fijos totales. Entonces, vamos a estar bien. Y una tercera tercer escenario en el que vendamos más de 207 unidades. Y en este caso, vamos a ir generando un excedente, es decir, una ganancia, la cual vamos a poder usarla para distintos motivos, como ahorrar, como invertir o lo que sea. Bien. En este último punto, y con esto damos por terminada la clase de costos, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un punto de equilibrio demasiado alto. Es decir, cuando no llegamos, estamos en el escenario 1 y no llegamos a cubrir nuestros costos fijos, no llegamos a vender la cantidad de productos necesarios. Entonces, tenemos dos maneras de poder reducir nuestro punto de equilibrio. El primero es disminuir nuestros costos variables, ¿sí? En un contexto de mucha inflación, como es el actual, tal vez es más difícil poder reducir nuestros costos variables, pero sin embargo acá les damos como distintas estrategias para hacerlo. La primera es comprar materia prima al por mayor, entonces en esa manera podemos reducir nuestro costo variable, compartir logística con otra cooperativa, con algún otro vecino, vecina y demás, o realizar una búsqueda exhaustiva de nuevos proveedores que procedan precios más accesibles. Bien, entonces, en nuestro ejemplo, vamos a suponer que reducimos nuestros costos variables unitarios a 12 pesos, de 15 a 12. Entonces, nuestro nuevo punto de equilibrio va a ser, primero, la contribución marginal, el precio de venta menos el nuevo costo variable unitario, que son 12 pesos, la diferencia nos va a dar 32. Entonces, el punto de equilibrio, si estos 6.000 pesos lo dividimos en 32 pesos, nos va a dar 187,5 unidades. Como vimos recién, redondeando para arriba nos daría 188, a diferencia de las 207 unidades que teníamos anteriormente. Y la segunda estrategia, como decimos, nos es muy difícil poder reducir nuestros costos variables. Entonces, lo que podemos hacer es aumentar el precio de venta, aumentar el precio de nuestros productos. Si en el ejemplo anterior salían 44 pesos y ahora, por ejemplo, lo aumentamos a 50, nuestra nueva contribución marginal va a ser 50 menos 15, 40 pesos.
Y el punto de equilibrio van a ser estos 6.000 pesos de costo fijo dividido en la contribución marginal, 150 unidades. Y así se nos va a hacer más fácil o vamos a tener que vender menos para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Obviamente siempre teniendo en cuenta que este sea un precio razonable para el cual podamos llegar a vender 150 unidades. Bueno, y así termina la presentación. Mientras van pensando, yo tengo una pregunta para hacerle a Bruno mientras tanto. Bruno, ahí en esa parte donde vos explicabas cómo se calcula el costo fijo unitario, previamente explicaste el procedimiento del cálculo de los tiempos, haciendo una especie de estudio de tiempos y movimientos. La pregunta es, ¿se pueden calcular los costos fijos unitarios sin hacer ese cálculo de tiempos y movimientos, simplemente dividiendo el total de costos fijos por la cantidad de unidades producidas? ¿O es necesario? ¿Cómo? Me perdí un poquito en esa parte. ¿Por qué entraban los tiempos? Bien. ¿Tenés desconectado? Sí. Hola, ahí está. ¿Se escucha, no? Sí, sí, Bruno. Bueno, primero, antes de responder la pregunta, bueno, me presento porque hoy no saludé, así que buenas noches a todos y aprovecho a pedir disculpas porque entiendo que hay productores de mermeladas acá y bueno, pido disculpas por el ejemplo que da, que seguramente estaba mal, los costos y la forma de hacerlo. Así que bueno. Perdón, Bruno, ¿podrías Sí. acercarte un poquito más al micrófono? Porque se escucha, pero un cachito bajo. Si Dale. Hablo un poco más fuerte también porque estoy al lado de la compu encima. Bien, respondiendo a tu pregunta, nosotros primero lo que hacíamos era identificar cuáles eran los costos fijos que teníamos y como por la particularidad de los costos fijos no tenés manera de distribuirlos por unidad, es decir, para calcular o para saber el costo fijo unitario o el costo fijo que va a tener cada unidad de producto, lo que hacíamos era dividir los costos fijos totales sobre las unidades producidas que hacía el emprendimiento. O sea que, respondiendo a tu pregunta, podríamos tranquilamente calcular el costo fijo unitario haciendo los costos fijos totales dividido la cantidad o la capacidad productiva que tengo. Pero lo que mostrábamos en el ejemplo era, bueno, ¿y yo cómo calculo lo que produzco por mes? O en realidad a lo que apuntábamos era, ¿cómo puedo determinar mi capacidad productiva máxima? Es decir, dependiendo la cantidad de horas que los compañeros y compañeras aportábamos a la cooperativa o que podemos aportar, por ejemplo, cada uno trabaja o podría trabajar, no sé, 6 horas por día. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se calculaba el tiempo de producción dependiendo la cantidad de horas que todos los compañeros y compañeras podríamos aportarle a la cooperativa, y en base a eso, después lo que hacías era calcular cuánto tiempo me demora a mí hacer una unidad de producto. En este caso, un frasco de mermelada que habíamos dicho que nos demoraba 6 minutos. Y después haciendo la cantidad de horas que los compañeros y compañeras le aportan a la cooperativa, dividido cuánto tiempo me demora a mí hacer una unidad de producto, es lo que te iba a determinar cuánta producción por mensual podría llegar a ser. Ahora, si ustedes ya saben la capacidad de producción por lo que hacen, digamos, hacer los costos fijos totales dividido cuánto produzco yo por mes, está bien. Como que el ejemplo que vimos en la capacitación que vimos recién es si yo no sé cuál es la capacidad productiva máxima que puede tener mi emprendimiento. Es como un paso anterior, digamos. Claro. No sé Sería, sí. A ver, si entendí es, estudiar los tiempos y movimientos a mí me sirve calcular cuál es la capacidad total que tengo de producción y poder estimar los costos fijos unitarios en función de esa capacidad potencial de producción. Claro. Pero tranquilamente, si yo ya tengo un tiempo trabajando en un emprendimiento y yo ya sé qué capacidad de trabajo tengo, cuántas unidades puedo producir por mes,
en vez de hacer todo ese procedimiento, podría directamente dividir el costo fijo total por esa cantidad que yo ya sé que puedo producir por mes. Es Así así. es. Sí, sí, Bien. así es. Más allá de eso, como que recomendamos que si tienen la posibilidad y el tiempo para calcular la capacidad de producción, es decir, hacer ese listado de tareas que hacemos Sí. y ver cuántas horas le dedicamos, igual está bueno hacerlo para, por ejemplo, detectar los tiempos muertos que hay. Como vieron que en el ejemplo detectábamos que había 1 hora de tiempo muerto y que esa hora de tiempo muerto está bueno poder usarla para producir. Entonces, un poco esa es la manera de poder detectar ese tipo de fallas que hay, pero bueno, digo, es solamente como para complementar a otro tipo de beneficios que tiene esto. Perfecto, bueno, gracias. No. Ahí estás sumándose Cristian. Ella consulta que tiene ¿cuánto consumiste? 3 veces a la semana, una carrada de leña. 3 carradas de, 3 carradas de leña, porque ella hace pan casero, por semana. O sea, 3 carradas de leña por semana. ¿Cuánto estuvo tu costo? 800 pesos. Por carrada. Por carrada. 3 carradas sería cada carrada 800 pesos. Y ella pregunta cuál es el costo, su costo, cómo hacer la adición ahí, digamos, para sacar su costo unitario después al final. Bien, ahí se me escucha más o menos. Voy a tratar Sí, de Bruno. Sí, de se te escucha, se te escucha. tampoco aturdir. Ahí lo que sucede con la leña, no entendí, ¿el emprendimiento hace pan dulce la señora o es un emprendimiento gastronómico? Pan Bien, casero. pan casero, perdón. Ahí lo que sucede con la leña es un poco lo que pasa con los costos, con los servicios públicos, como si fuera en este caso el gas que dimos en el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con el gas o con esos tipos de insumos que a medida que nosotros vamos produciendo más, tenemos que gastar más de ese insumo? Es decir, voy a dar un ejemplo. Si para hacer pan casero, para hacer, no sé, 100 kilos de pan casero, necesito 3 carradas de leña a la semana, entonces para hacer 200 kilos necesitaré 6. Bueno, lo que sucede con ese tipo de costos es que, al igual que el gas, como habíamos dicho en el ejemplo, son difíciles de distribuir para cada unidad de producto, porque en este caso podemos dar como un ejemplo muy básico de, bueno, si hago 200 kilos de pan casero, bueno, y con eso necesito 3 carradas de leña, se puede o dividir eso, por ejemplo, si la carrada de leña te sale 2.400 pesos, como me decías, cada carrada te sale 800 pesos y necesitamos 3 carradas por semana, esos 2.400 pesos los distribuimos en la cantidad de pan casero que hago con eso, ¿sí? Si, por ejemplo, yo hago 1.000 kilos de pan, a esos 2.400, dividido los 1.000 kilos de pan, van a ser 2,40 por kilo de pan, digamos. Esa es una forma, como decir, bueno, ver si yo hago tanta producción, ver cuánto me sale, ver cuánto necesito por carrada de leña. Eso es como determinarlo como costo variable. Sin embargo, a veces cuando nos sucede que hay costos que son muy difíciles de asignar directamente, como voy a dar otro ejemplo, como puede ser, si tengo un emprendimiento, dando el mismo ejemplo de sándwich de milanesa, por ejemplo. Si yo le pongo sal a la lechuga y el tomate, ¿cómo calculo cuánta sal me necesito para cada unidad de producto? Es muy difícil. Entonces, cuando tenemos costos que son muy difíciles de distribuir o de asignar directamente, lo mejor es meterlo en los costos fijos. Entonces yo ya sé que si, por ejemplo, todos los meses tengo que comprar 10 carradas de leña, bueno, después lo que voy a hacer es, en base a ahí lo del punto de equilibrio,
¿cuántos productos tendría que vender yo para cubrir mis costos fijos? Que va a ser el alquiler, que van a ser los retiros y que van a ser los costos difíciles de asignar directamente. Como en este caso puede llegar a ser la carrada de leña. Pero lo importante de esto es siempre tener en cuenta el costo, como no dejarlo pasar. Ni la sal, ni el azúcar, ni no sé, ni los condimentos, esos costos que tal vez son medios insignificantes, si nos cuesta asignarlos directamente a cada unidad de producto, lo mejor es directamente pasarlo a los costos fijos y tenerlos en cuenta ahí, ¿sí? Y de esa manera nos va a pasar que los vamos a tener en cuenta y no vamos a evitar una fuga de dinero de no sabemos por qué. Muchas veces lo que sucede es que estos tipos de costos difíciles de asignar, decimos, bueno, como es chico no lo tenemos en cuenta, y por ahí al hacer grandes cantidades, el monto se te termina inflando bastante, y vos terminás ganando menos de lo que pensabas, no sabés por qué. Por ahí me fui un poco por las ramas, pero ¿se entendió más o menos el concepto general? Aparte de esas 3 carradas, hacer el pan ocupa también para pasta frola, para otras bizcochuelos, etcétera, etcétera. Entonces a ella le está costando el saber, digamos, cómo sacar, pero creo que la clave está en incluir esos costos fijos y después sumar la cantidad de pasta frola, la cantidad de pan casero, la cantidad de pan dulce y dividir por toda la cantidad de unidades que hace. ¿O me equivoco? Así es, ahí lo mejor, y más que nada cuando hacemos muchos productos encima, no es que solamente hacemos pan casero, sino que además hacemos pasta frola y otros productos de panadería, lo mejor es incluirlos en los costos fijos, estar tranquilos de que los vamos a estar teniendo en cuenta ese costo, y después ver, como dijo Cristian, cuántas unidades de cada producto debería de vender para costear toda la leña. Incluirlo como... Las Garcitas, Rolly, te escuchamos. Bien, 10 puntos de la ponencia. La variable inflación, ¿dónde iría la inflación, los cálculos que vos a futuro tenés? Yo pienso, por ejemplo, cuando vos haces pollo, si lo vendés fresco, una cosa, si lo frizás y lo vendés dentro de 20 días o dentro de un mes, eso también es algo que hay que contar como algo, estimo yo, fijo, o preverlo, como decía hoy en la ponencia. ¿Puede ser? Muy bien, bueno, excelente pregunta, Rolly, o bueno, quien haya preguntado ahí. El tema de inflación es muy importante, y lo que nos va a generar en este cálculo de nuestra estructura de costos es tener que estarla determinando o tener que estar actualizando esta lista de precios casi de manera constante, o por lo menos de manera mensual o cada 2 meses, para no estar perdiendo con nuestra inflación, porque por el aumento de precios recurrente que hay, nuestros costos van a estar aumentando. Entonces, lo importante de eso es que nuestro precio de venta acompañe también a ese aumento de costos. Entonces, en este sentido, lo mejor que se puede hacer es, en un Excel o en un cuaderno donde podamos hacer el cálculo de costos, calcular, primero saber cómo va a estar compuestos mis costos variables, cómo van a estar compuestos mis costos fijos, todos estos cálculos que ya hablamos, la cantidad de gramos o de kilos o de unidades de medida que necesitemos para la producción de mis productos o para prestar mi servicio, y después lo que vamos a estar calculando automáticamente, o lo que vamos a estar modificando, van a ser los precios de mis costos, ¿sí? Los precios de mis insumos, los precios de mis costos fijos, como puede ser el alquiler. Y si lo hacen en un Excel, digo, lo que tiene de bueno es que si tienen una fórmula ya copiada a todo eso, por ejemplo, la sumatoria de mis costos variables, yo lo único que tengo que hacer es actualizar el costo de cada insumo y se actualiza después solo el costo variable. Como que en ese sentido usar Excel es mejor para aquellos compañeros y compañeras que no tengan computadora, bueno, por ahí un cuaderno o anotarlo en algún lado es lo más conveniente. Pero es muy importante lo que dice Rolly de estar actualizando mis costos casi de manera mensual. Vos haces el cálculo o la estructura de los costos una sola vez y después ir actualizando mensualmente en base a mi costo de adquisición. Eso es importante. ¿Cuál es el costo de adquisición? El costo de adquisición es cuánto a mí me cuesta adquirir o comprar eso en el momento. Entonces, como decía vos, Rolly, si yo tengo un pollo y lo vendo fresco, me va a salir un precio, pero si lo vendo dentro de un mes, me va a salir otro.
Entonces, el costo de mi producto no va a ser cuánto me salió a mí hace un mes, sino cuánto me va a salir comprarlo de nuevo. Que vos decías realmente a cuánto vendo, más allá de que el vecino venda, no te vas a poner a averiguar cuánto el vecino vende. Yo digo un 5%, un 10% sobre eso, cosa que va a ir dejando margen. Esa estipulación lo haces meramente de forma práctica, porque vas a sacrificar el sueldo, decía en un momento dado, como diciendo, bueno, gano menos yo, pero estoy ahí. O sea, también hay que ver con qué yo pienso trabajamos. Si vas a amortizar un amasador, una sobadora en tu panadería, tienen otro costo de amortización también. O sea, hay muchas cositas finas, se me hace que, bueno, el Excel bienvenido sea. Pero algunos dicen, no, un 30% sobre el valor del costo. O sea, va a depender según el producto que haga también. O sea, yo tampoco pienso que es arbitrario. Pero bueno, quizás me estoy autocontestando, disculpen, pero saben, ¿no es cierto? ¿Cuánto yo le pongo en relación a esto que decíamos de calcular toda la variación que puede haber tanto por inflación o por lo que fuere, ¿no? Sí, está bueno eso que comentás. Como que algo que nos parece importante remarcar de esta capacitación que dimos es que cuando nosotros vamos a calcular el precio de venta, lo que vamos a ofrecer nuestro producto, sí o sí tiene que ser igual o superior a los costos de nuestro producto, eso al costo total unitario, que eso es lo que habíamos visto en la capacitación. ¿Y por qué decíamos igual? Porque si vos igualás el costo total unitario y en los costos fijos incluiste cuánto nos queremos llevar nosotros, bueno, se supone que vendiéndolo a ese precio vos ya te garantizás reponer los insumos para producir nuestro producto la próxima vez y también nos garantizamos nuestros sueldos. Ahora después, ¿cuánto margen le aumentamos nosotros? Va a depender como mucho del rubro, ¿viste? Como que yo no les puedo dar una respuesta práctica en el sentido de, en el ejemplo dijimos un 5, un 10%, un 5% de margen de error y un 5% para poder tener un excedente y en base a eso tener ahorros o invertirlos para comprar maquinaria y demás. Eso depende del rubro. Entiendo que según el rubro le puedes aumentar un 100% o según el rubro le puedes aumentar un 50%. Como siempre es importante, además de calcular, de tener en cuenta la estructura de nuestros costos, tener en cuenta cuánto lo vende, a cuánto se vende ese producto en el mercado, como lo que digo, en el barrio o etcétera. Entonces, eso te va a dar margen de cuánto le puedes aumentar vos también. Como no aumentarle muchísimo más de lo que le vende el otro, porque no nos van a comprar a nosotros. Perfecto, Bruno, gracias. No, gracias a ustedes.